Muy bien. Ahora en matemáticas, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Te voy a presentar un video que nos habla sobre la clasificación de los tipos de ángulos. Te explica lo que es un ángulo y cómo se clasifican. Así como se clasifican los triángulos por sus características, también los ángulos. Te explica cómo se forma un ángulo, cómo se debe de medir un ángulo y el nombre de cada uno de los ángulos. Te voy a pedir que prestes mucha atención al video porque con la información de lo que viste vas a responder el desafío número 18 que está ubicado en la página número 37. Te voy a explicar. En el recuadro que aparece en el desafío, que dice triángulos que tienen un ángulo recto, vamos a utilizar los triángulos que recortamos y que pegamos en la página número 35. Ahí los tienes pegados y de ahí vas a obtener la información para llenar ese recuadro. Solamente vas a poner el número del triángulo que tiene ángulos rectos. Es nada más, porque recuerdas que los triángulos traen un numerito. En este espacio vas a poner tú lo que son los números nada más. Y después vas a responder unas preguntas. Presta mucha atención al siguiente video. Esa es la única actividad que realizaremos en matemáticas por el día de hoy. Uno de mis temas favoritos, cómo medir un ángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al cero. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Mira, aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados o más grande para que mida 150 grados o se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados, incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados o puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Facilísimo, ¿verdad? Uno de mis temas favoritos, cómo medir un ángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí
tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al 0. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Mira, aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados, o más grande para que mida 150 grados, o se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados, incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados, o puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Facilísimo, ¿verdad? A continuación voy a platicar de uno de mis temas favoritos, los tipos de ángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Así que pon mucha atención. Un segmento de recta es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos. Aquí tengo un ejemplo. Un vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo. Y un ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos de recta unidos por un punto llamado vértice. Además, los ángulos suelen medirse en grados. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un vértice y tengo dos segmentos de recta. Como puedes ver, hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. El ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados. Aquí tengo mi vértice, dos segmentos de recta y una abertura de 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, el vértice, y aquí tengo un segmento de recta para ubicarnos en donde serían los 90 grados. En este caso, los ángulos agudos deben de medir menos de 90 grados, o sea, de la línea punteada a la derecha. En este caso, este ángulo mide 45 grados. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, mi vértice, y tengo otro segmento de recta para ubicarnos en donde serían los 90 grados. Nuestro ángulo obtuso tiene que estar de la línea punteada a la izquierda, porque tiene que medir más de 90 grados. En este caso, mi ángulo obtuso mide 130 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el ángulo llano. Es el equivalente a dos ángulos rectos. Siempre mide 180 grados. Aquí tengo mi ángulo llano. Aquí está un ángulo de 90 grados y aquí está el otro ángulo de 90 grados. En total son 180 grados. Recuerda que el ángulo llano siempre mide 180 grados y se le llama así porque está totalmente plano. Ahora vamos a ver los ángulos complementarios y son dos ángulos que sumados dan 90 grados. Aquí tengo este ángulo que mide 30 y este 60. En total nos da como resultado 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los ángulos suplementarios. Son aquellos ángulos que sumados nos dan 180 grados como resultado. En este caso tengo un ángulo de 20 grados y también este de 160 grados. 160 más 20 nos dan 180 grados, por lo tanto, estos ángulos son suplementarios porque sumados nos dan un ángulo llano. Ahora tengo un ángulo completo, es aquel que mide 360 grados, o sea, que es el ángulo más grande que existe. Ahora vamos a ver los ángulos consecutivos. Son aquellos que tienen el vértice y un lado comunes, o sea, que está uno enseguidita del otro.
También vamos a ver los ángulos adyacentes, que son consecutivos y además forman un ángulo llano. Recuerda que cuando digo consecutivos, me refiero a que un ángulo esté enseguida del otro. Ahora vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Aquí tengo dos segmentos de recta cruzados. El vértice está al centro y estos dos ángulos son opuestos por el vértice y estos también. Estos dos miden lo mismo y estos dos también. Regalado, ¿verdad?